Buenos días, Dios les bendiga. A esta distancia me escuchan, ¿cierto? Porque yo me alejo de repente del micrófono. ¿Sí? ¿Se escucha bien, Sabi? Lo más posible. Una semana ajetreada, en volver a trabajar. Pero aquí estamos, gracias al Señor, terminando el mes de septiembre, el mes de la patria, el mes de la independencia. Y como ustedes saben, no es tan solamente Chile, sino que en Latinoamérica hay muchos países que celebran independencia en esta misma fecha. Estamos muy cercanos con varios países latinoamericanos. El movimiento liderado por San Martín y O'Higgins, San Martín argentino, O'Higgins chileno, el año 1817 y antes, parte acá en Chile, pero comienza luego a subir hacia el norte de Sudamérica, donde también se había encendido la llama de la libertad. Los hermanos venezolanos sabrán muy bien también la historia de Simón Bolívar, cómo también se mueve en el norte de Sudamérica para lograr también la libertad tan ansiada de muchos países latinos, pero también vivencias experimentadas también por países europeos antes de que los españoles llegaran a descubrir América. Es la historia de la humanidad, la historia la historia del hombre desde que estamos sobre la tierra. Incluso si vamos a la Biblia, vamos a encontrarnos dentro de la Escritura, específicamente el Antiguo Testamento. Esa es una exageración. Bueno, en el Antiguo Testamento ustedes podrán encontrarse con varios imperios. Hay un texto muy antiguo, un libro muy antiguo que se llama "Y la Biblia tenía razón". De verdad que es antiguo ese libro. Pero hay muchas personas que estudian ven las religiones desde lejos y quieren decirnos que la Biblia era mentira, que lo que dice la Biblia son ficciones, historias inventadas por algún muy buen escritor con muy buena imaginación. Pero resulta que en la Biblia hay hechos irrefutables de la historia de la humanidad. Hay hechos geopolíticos, geográficos, que demuestran que, como dice el título de ese libro, la Biblia tenía razón en lo que dice. Y en la historia de la humanidad tenemos varios imperios que dominaron ciertos sectores de Europa, de Asia, y de África, el norte de África específicamente. Comenzamos, por ejemplo, con el imperio egipcio, donde los israelitas estuvieron cautivos durante mucho tiempo. Pero luego de los egipcios y de la gran cultura que han dejado, y que tal vez ustedes sueñan con estar bajo las pirámides o bajo la gran esfinge, recorrer el desierto, andar a camello, bueno, todo eso es parte de la historia, y la Biblia nos habla de algunos faraones. Y hubo uno muy inteligente que le delegó todo el poder a José, para que José lo ayudara a salir del problema de la sequía. Y ahí el pueblo de Israel comienza una historia en que Dios va ocupando diferentes naciones y pueblos y imperios para poder enseñarles a su pueblo lo que Él quería para ellos. Tenemos el imperio medio persa, el babilónico, con el gran rey Nabucodonosor, por ejemplo. Luego en la época testamentaria, oye, me costó aprender esa palabra, decirla. Tenemos todo lo que fue el imperio griego, más que un imperio poderoso en físico, el griego fue un movimiento intelectual muy fuerte, y que también prepara lo que iba a suceder con todo lo que era la llegada de Jesucristo a la tierra. Y luego de los griegos, los romanos, Entonces, en la Biblia nos encontramos con varios imperios, y la gran mayoría tuvieron a los judíos e israelitas o hebreos bajo sujeción. Estuvieron bajo sujeción de estos imperios. Hubieron algunos muy buenos y otros más o menos malos. Destrucción del templo, por ejemplo. No tan solo el templo, sino que Jerusalén completo. Cómo fue destruido, y todos los accesorios del templo fueron tomados como botines de guerra y se los llevaron a Babilonia.
pero luego también cómo Dios ocupa a uno de estos reyes para devolver todo e incluso instar a que Esdras y Nehemías lograran recolectar dinero, ¿ya?, como donaciones o colectas para volver a Jerusalén y reconstruir Jerusalén, los muros que rodeaban la ciudad y específicamente el templo. Entonces, ellos estuvieron bajo sujeción. Y si ustedes recuerdan y hacen memoria, el domingo pasado Roberto nos leyó varios textos del libro de Juan, del Evangelio de Juan, hablándonos acerca de libertad, acerca de esclavitud, acerca de cadenas, acerca de cómo llegar a ser libres. Y los hebreos o judíos estuvieron batallando con esto por mucho tiempo, cómo ser libre de la esclavitud. Y llama la atención entonces un texto que leímos el domingo pasado, o que leyó Roberto el domingo pasado, que está en Juan capítulo 8. Cuando Jesús habla con ellos en el versículo 8, hablando acerca de la libertad, y recuerdo que normalmente acá yo leo traducción lenguaje actual. Es muy interesante ir comparando versiones, y en este lenguaje actual se refiere de esta forma. Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Es muy interesante este verso, muy interesante poder analizarlo calmadamente y repetírmelo a mí mismo. Mira lo que me está diciendo Jesús. Si conozco tus enseñanzas, si yo, Víctor, conozco tus enseñanzas, Jesús, seré verdaderamente tu discípulo. Si conozco tus enseñanzas, seré verdaderamente tu discípulo. Y conoceré la verdad, y la verdad me hará libre. Nosotros batallamos constantemente con muchas situaciones que nos encadenan, que nos amarran, que no nos dejan tener libertad. Muchas cosas que nos preocupan, que nos alteran en nuestro diario vivir. Llámese familia, trabajo, mi vida personal. Hay muchas cosas que nos están atando y complicando. Pero esto tenemos que pensarlo, analizarlo y reconocerlo. Entonces Jesucristo le dice a los discípulos: si ustedes me conocen, van a ser verdaderamente libres. Entonces, cuando hablamos de libertad, inmediatamente llega a nuestra mente el antónimo: libertad, esclavitud. Inmediatamente llega a nuestra mente el antónimo. Yo digo: no, pues yo no soy esclavo de nada. Y si seguimos leyendo el texto siguiente, ellos inmediatamente le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham. Ahí sacaron pecho: nosotros somos descendientes de Abraham. Y hoy día, no tan solo los israelitas, los hebreos, los judíos dicen: somos descendientes de Abraham. La gran religión o el gran movimiento espiritual maometano, los seguidores de Mahoma, los musulmanes, ellos también sacan pecho y dicen: nosotros somos descendientes de Abraham también. Y claro que lo son. Claro que lo son. Pero ellos le responden: nosotros somos descendientes de Abraham, y luego le dicen: y nunca hemos sido esclavos de nadie. Al tiro nosotros, me estás hablando de libertad es esclavitud, y resulta que nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Me parece, Jesús, que estás equivocado. No hemos sido esclavos de nadie. Pero pensemos: ¿cuántos años en Egipto? Y que hubo uno de los jerarcas de la gobernación de Egipto, un faraón, que dijo: no, están creciendo demasiado. Ya llegó una familia solamente. Recuerden que llegó solamente un matrimonio con sus hijos y sus yernas y sus nietos. Ya, cerremos. Digamos que eran 12 hijos, todos eran casados, son 2 esposas, son 24, más los papás son 26. Ya, pensemos un hijo por familia. Así, ya, 2, coloquémosle 2.
26 más 24. Dejemos cifras cerradas, pensemos que había más. 100 personas llegaron. Sin entrar a indagar, si nos colocamos a indagar el Génesis, ya vamos a darnos cuenta cuántas personas llegaron exactamente. Pero no vamos a tanta minuciosidad, cerremos en 100 personas. Pero comenzaron a crecer. Y en corto tiempo. Y ya no eran 100, ni 200, ni 300. Entonces hubo un faraón que dijo, no, están creciendo demasiado, pongamos atención. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Ejerzamos la fuerza, el dominio. Coloquémosle el pie encima, que ellos sepan de que sobre ellos hay un país poderoso. ¿Qué fue lo que hizo Moisés antes de irse de la tutela de Faraón? ¿Se acuerdan qué fue lo que lo llevó a salir? ¿Mató a quién? A un egipcio. ¿Se acuerdan que Moisés mató a un egipcio? ¿Y por qué lo mató? ¿Por defender a quién? A un hebreo. ¿Y qué estaba haciendo el hebreo? Trabajando. ¿Y en qué estaba trabajando? Construyendo pirámides, caminos, puentes. ¿Y qué es lo que vio Moisés que mató al egipcio? ¿Qué vio Moisés? Moisés vio abuso, vio violencia, vio maltrato. Entonces, que ahora, luego de tantos años, estos discípulos, comillas, de Jesucristo le dijeran, nosotros somos descendientes de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie, cosa de recordar la historia nomás. Irse rápidamente a Moisés y darse cuenta qué fue lo que Moisés hizo y por qué lo hizo. Porque su pueblo, los hebreos, estaban siendo esclavizados. ¿Qué es lo que hizo Nabucodonosor años después? Destruyó Jerusalén, destruyó el templo, agarró a los judíos y se los llevó. Llevó cautivos a Babilonia una gran cantidad de judíos que estuvieron a lo mejor un poco más, entre comillas, más tranquilos en ese aspecto de trabajar como esclavos, tal vez, pero se fueron cautivos a Babilonia. Y hay un hermoso salmo que habla acerca de eso. Cuando yo deseaban volver a Jerusalén, estoy acá en Babilonia y deseo volver a Jerusalén a disfrutar de la libertad que tenía. Entonces que dijeran, le respondieron a Jesucristo, no somos esclavos de nadie, vaya qué equivocados estaban. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. En nuestra vida personal, cuando nos hablan de que hay ataduras que tengo todavía, me miro y digo, no, yo no tengo nada. Oremos. Señor Jesús, pedimos que tu bendición sea sobre nosotros en esta mañana. Pedimos que la gracia de tu Espíritu Santo venga sobre mí y sobre los hermanos. Que tu Espíritu Santo venga sobre los niños que están acá en la casona, escuchando también tu palabra. Porque tu palabra es la verdad. Tu palabra nos santifica. Tu palabra nos libera. Tu palabra nos da esperanza, nos da fuerza, nos da ánimo. Porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Porque tu palabra eres tú, Jesús. Tú eres el Verbo. Tú eres el Verbo. Tú eres lo que nos mueve. Jesús. 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 Qué hermoso es poder pronunciar tu nombre, Señor. Jesús. Jesús. Que la gracia de tu amor y tu presencia venga hoy, en esta mañana, en estos minutos. Y conforme a nuestra necesidad, a mi necesidad, danos de tu palabra, que es la verdad. Y como dice el hermano Juan también en el Evangelio, a través de ella santifícanos. Libéranos y sánanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermoso es poder leer la Escritura en esta época en que hemos celebrado el mes de la Biblia, donde recordamos muchos pasajes que nos invitan a escudriñar las Escrituras. El apóstol Pedro en uno de sus textos dice, bueno hermanos, es bueno que nos eduquemos, es bueno que escudriñemos, es bueno que aprendamos para que crezcamos cada día más. El mismo Jesucristo
en el capítulo 5 de Juan también dice algo parecido, pero le agrega algo que es importante recordarlo. Déjeme buscarlo exactamente. Reconociendo Jesucristo a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, que cada uno de ellos tenía una línea a seguir, pero que los unía algo en común, que era, conocían la Biblia, conocían los textos religiosos, los conocían muy bien. Y Jesucristo se acerca, o ellos se acercan a Jesucristo siempre para buscar algo con qué interrogarlo, algo con qué atacarlo, algo con qué molestarlo. Se acercan a Jesús y a escuchar una vez más sus enseñanzas y estar atentos a cualquier cosa que pudiera decir para ellos extraña. Y Jesucristo les dice en Juan capítulo 5, del versículo 30 en adelante, donde se habla acerca de la autoridad de Jesucristo. En el versículo 37 dice: mi papá me ha enviado y él también, también habla bien de mí. O sea, mi papá me envía y mi papá habla bien de mí. Qué hermoso es eso, que tu papá hable bien de ti. Pero para que tu papá hable bien de ti tienes que tú también hacer algo. Y ese algo es ser un buen hijo. ¿Ya? Pero es importantísimo ser un buen hijo. En la medida que somos buenos hijos, nuestros padres van a hablar bien de mí. Pero saben, el amor de papá, el amor de mamá sobre todo, vas a hablar bien siempre de tu hijo. Es muy raro que un papá y una mamá hablen mal del hijo. Es muy raro. Aunque vean que el hijo se equivoque, aunque vean que el hijo mete los pies en el barro, los papás siempre van a tratar de ocultar esa verdad. ¿Ya? Y de demostrar que su hijo es bueno. Es una actitud de amor tremendo. ¿Ya? Pero en este caso no había nada que ocultar. Jesucristo dijo: mi papá me conoce muy bien, Él me ha enviado y Él me quiere mucho. ¿Ya? Recordemos cuando Jesucristo es bautizado, desciende una paloma y se escucha una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en Él yo me complazco, o sea, en Él estoy contento, con Él estoy feliz, es mi hijo amado. Y yo creo que ustedes piensan lo mismo de sus hijos: es mi hija amada, ¿ya? Es mi princesa, es mi reina, es mi regalona, es mi hijo, es mi ser adorado. Y los padres hacen todos los esfuerzos posibles por darle a sus hijos lo que necesitan. ¿Ya? Hay historias de padres, ¿ya?, que han sufrido ciertas carencias, pero ellos dicen en su momento de crecimiento, dicen: no, yo voy a esforzarme para que mi hijo no tenga o no sufra lo que yo he sufrido, o no le pase lo que yo he pasado. Ese es el amor de papá, el amor de mamá. ¿Ya? Ustedes creo que conocen, y yo conozco también personas que son capaces de padres, o en este caso yo conocí a una mamá que era capaz de darlo todo, ¿ya?, por su hija. ¿Ya? Tú a ella la podías ver, no sé, por invierno con zapatos rotos, a la mamá, y me tocó verlo, ¿ya? Pero resulta que la hija, impecable. O sea, ella se restaba para que su hija lo tuviera todo. Y a ese amor, gracias a Dios, muchos hijos también responden, y responden con gratitud, con amor, con afecto, y responden también: bueno, voy a esforzarme para lograr mis objetivos, y de esta forma también agradecerle a mi mamá. ¿Ya? Los papás no esperan recompensa económica. Lo que esperan es que sus hijos se esfuercen y logren los objetivos que ellos también tienen como hijos, para yo sentirme contento y feliz. Bueno, lo estoy haciendo bien. Pero hay historias tristes también, es un paréntesis. Me tocó verlo, y me tocó hace muchos años atrás orar por una mujer que en esa época yo trabajaba vendedor de Aristía, ¿ya? Año, no sé, pues 2010, más o menos 2010, 2008, una cosa así. Y llego a atender a un negocio y veo que la cortina está cerrada, y me pareció raro, 11 de la mañana, la cortina cerrada, ¿no? Aquí hay algo está pasando. Ya, cerrada a 50 centímetros del suelo. Ya, y me acerco y escucho llantos. Ya, lo primero que pensé: oye, la asaltaron. Ya, la asaltaron, está llorando adentro. Entonces golpeo. ¿Ya? Era una cortina, golpeo, y la señora me pregunta quién es. No, soy Víctor, le dije, de Aristía. Ya, y ella sale
levanta la cortina y la veo llorando. Lloraba. Entonces le pregunté, pues, ¿qué le pasó? ¿Le asaltaron? No, me dijo, no. Y ahí se sentó y se colocó, siguió llorando unos minutos y luego me dice, no, lo que pasa es que mi hija acaba de irse. ¿Cómo que acaba de irse? Sí, llegó hoy día en la mañana, ya, era enfermera, venía del turno y llegó hoy día en la mañana, se fue a su pieza, echó todas las cosas en su maleta o en varias maletas, las echó al auto y se fue. Y me dijo que no volvía más a esta casa. Y se colocó a llorar de nuevo. Entonces después, cuando ya estaba más calmada, me cuenta, me dice, no, mi hija tiene vergüenza de mí. Porque somos pobres, porque vivimos en este barrio, porque yo atiendo este negocio. Y ella, como ya es profesional, está ganando buen dinero, se va a vivir a otro lado y no quiere estar conmigo. Y me dice, yo he dado todo por ella, este negocio lo tengo por ella, todo por ella. Entonces, hay hijos que lamentablemente no responden ya a los papás como corresponde. La mamá, sin lugar a dudas, y los papás, usted es papá, yo soy papá, no esperamos recompensa económica. No, para nada. Lo que queremos es gratitud, es afecto, es amor, es cariño, es un beso, es un abrazo, es caminar juntos tomados de la mano, independiente que mi hija tenga 20 años. Desde que era chiquitita y comenzó a caminar, yo caminaba así, me gustaba caminar con ella en la mano. A medida que fue creciendo, claro, yo fui, y ahora voy así, pues. Pero me encanta caminar con ella de la mano. Eso es lo que yo quiero y es lo que a lo mejor ustedes también quieren. Caminar con el Jorge con sus 2 hijas de la mano. Todo cachetón con las 2 hijas. El Juanito. A Juanito la primera vez que lo vi bailando cueca con sus 2 hijas. El papá de Alejandra. Aquí yo lo miraba y él bailaba cueca como parecía Pato de Silabar, bailando cueca con sus 2 hijas. Claro, los papás nos sentimos orgullosos de eso. Y eso es lo que queremos y esperamos siempre en nuestros hijos. Entonces Jesucristo le dice, volviendo al tema rápidamente, mi papá me ha enviado y él también habla bien de mí. Claro, está haciendo lo perfecto, él había obedecido y Dios sabía que Jesucristo iba a obedecer hasta el final. Ya sabía que Jesucristo iba a terminar clavado en una cruz, dando su vida. Entonces Dios, me lo imagino, mi hijo, ya es mi hijo. Entonces Jesucristo con esa propiedad, con esa convicción, con esa certeza también llega a decirle a los discípulos y a ti y a mí, oye, si todo lo que tú le pidas a mi papá te lo va a dar. Porque lo conozco, yo sé cómo es mi papá. Entonces si tú oras, si tú te humillas ante él, si tú le pides, mi papá te lo va a dar porque lo conozco. ¿Ya? Entonces luego de eso, lo que pasa es que ustedes nunca lo han oído hablar, ni lo han visto cara a cara. Ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí que he sido enviado por él. Y eso se lo está diciendo a personas que habían estudiado las Escrituras. Se lo estaba diciendo a personas que eran eruditos en la ley, en la palabra. Se lo está diciendo hoy día a personas que tenemos la Biblia y que la leemos todos los días, día por medio, una vez a la semana, una vez al mes. Bueno, espero que leamos la Biblia constantemente, no vamos a decir cuánto, que la leamos constantemente, que conocemos la palabra y que la estudiamos y que meditamos en ella, como dice el texto, día y noche. Y que la coloco en mi camino para ver si el camino por el que estoy caminando es correcto o no es correcto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La colocamos ahí como linterna para ver si estoy caminando por un buen sendero o me estoy desviando. Todos lo escudriñamos conforme a lo que dice la Escritura. Y a medida que vamos conociendo la Escritura, conocemos a Cristo, conocemos a Dios y sabemos lo que Él quiere para mí, para nosotros. Y con esa mirada entonces miramos el camino por donde vamos y podemos discernir si es el buen camino o el mal camino. Y cuando nos damos cuenta y tenemos claridad, tenemos que tomar entonces la decisión correcta, la decisión de ir por el buen camino, por el camino que nos indica la Escritura, aunque me duela. Porque si no, llegará el momento en que la decisión va a ser más difícil. Si no cortamos a tiempo, el caminar por ese camino va a llegar el momento en que va a ser más difícil, más complicado cortar.
¿ya? Y viviremos una experiencia amarga. Recordemos lo que le pasó, la historia que está en Esdras, en Nehemías, cuando reconstruyen el templo, cuando reconstruyen la ciudad, cuando se separa el erudito, ¿ya? Y toma el rollo. Dice que toma el rollo en un lugar alto, lo leímos hace un tiempo atrás, y se coloca frente al pueblo, toma el rollo, y el pueblo, después de tanto tiempo que no habían escuchado la Escritura, guardó silencio. Un silencio absoluto. Y luego que fue leída la Escritura, que leyeron el pasaje que estaba determinado para ese momento, el pueblo completo comenzó a llorar, porque el Espíritu de Dios comenzó a redarguir a la multitud que estaba ahí reunida, y las palabras que estaban escuchando eran palabras que llegaron no tan solo a su mente, sino que llegaron a su corazón, y se dieron cuenta que durante tanto tiempo que se habían alejado de Dios, que durante todo este tiempo que estaban, entre comillas, como esclavos o en tierra ajena, al volver a Jerusalén, a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad y volver a tomar los principios religiosos y morales que habían abandonado, se dieron cuenta que habían cometido errores garrafales y lloraron amargamente y después se arrepintieron. Pero el arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento también trae acción. No es tan solo el decir estoy arrepentido, no es tan solo decir me equivoqué, no es tan solo decir creo que metí las patas. No, no es tan solo decirlo, sino que el arrepentirme también es una acción. Y en este caso, la acción que tuvieron que tomar el pueblo de Israel fue una decisión drástica, por haber olvidado rápidamente los mandamientos que estaban establecidos con anterioridad. Los olvidaron, los echaron a un lado y hicieron lo que quisieron. Pero ahora que volvieron a retomar las prácticas espirituales y religiosas, y que el Espíritu de Dios tocó su corazón para que se dieran cuenta de los errores que habían cometido, ya tenían un camino muy largo andado. Y el peor error que habían cometido era que al llegar a tierras extrañas incumplieron un mandamiento que era: no te casarás con mujer extranjera. No te casarás con mujer extranjera. Y se casaron y tuvieron hijos. Y no tan solamente se casaron y tuvieron hijos, sino que comenzaron a vivir bajo las costumbres paganas de esas mujeres. El tema del pecado no fue casarse con la mujer, no fue tener hijos con la mujer. Sí, la complicación fue que tomaron las costumbres y comenzaron a vivir y a practicar cosas que para Dios eran pecado. O sea, se juntaron la desobediencia al casarse, pero luego la forma de vida que comenzaron a tener. Por eso que en algunas iglesias, en bastantes diría yo, a los jóvenes se les insta y se les enseña constantemente, y se toma como texto base, y por supuesto se extrapola de todo, ya lo tomamos nomás y decimos vamos a hacer una doctrina de este verso, cosa que es un error. Ese texto que dice no te cases o no te unas con un yugo desigual. ¿Lo han escuchado? Y se toma ese texto y se dice: los jóvenes, no, ustedes no pueden casarse con una mujer que no sea cristiana evangélica, que no sea de la iglesia La Viña. Si ustedes se casan con una mujer que no es de La Viña, cometen pecado. Y en algunas iglesias se coloca firme el tema. Y si te casas eres de La Viña y te casas con una bautista, estás en pecado. No, oremos por el... No, amigo. Entonces imagínense si el joven se casa con una mujer, o la señorita se casa con un joven no cristiano. Las penas del infierno. A mi suegra le pasó. Ella se casó con un joven que no era cristiano. Tuvo serios problemas. Por casarse, como matrimonio fueron perfectos. Ya, hasta el día que falleció mi suegra, matrimonio, perfecto entre comillas, porque los que somos casados sabemos que en los matrimonios tenemos problemas. Ya, pero es parte de la experiencia de estar casado. Pero en este caso, el hecho de que mi suegro no haya sido evangélico, como muchas personas lo querían, no hubo ningún problema.
Y de hecho el pastor de la época de la iglesia fue el que nunca abrió su boca para juzgar. Todo lo contrario. Llamó a mi suegro, conversó con él, hablaron. Y si no me equivoco, Cuca, él los casó, ¿cierto? Sí. O sea, hablaron los que no tenían que hablar. O sea, al final el pastor era el que tenía que dirigir la relación de ese pololeo. Y el pastor habló, aconsejó, y el matrimonio duró hasta que, como dice el ritual, la muerte los separe. Entonces, los israelitas tuvieron que tomar una decisión drástica. Y la decisión fue abandonar, separarse, dejar a la familia, dejar a los hijos. Y todo por no mirar el camino que estaban siendo alumbrados. Entonces, durante este mes de septiembre, el hecho de celebrar el mes de la Biblia no es tan solo, el libro, la imprenta, Gutenberg, la Reforma, la Biblia se tradujo a tantos idiomas, tantos lenguajes. Hoy día tenemos en el teléfono, podemos pinchar un versículo, marcarlo, después colocar comparar y tenemos ¿cuántas versiones? 10 versiones y vamos leyendo versiones. Los que leen inglés colocan ahí también versiones en inglés o en francés. Y tiramos y vamos entendiendo y conociendo algunas cosas. Sino que la Biblia, más que recordarla como este libro, que yo lo rayo, por si acaso, lo tengo bien rayado, es papel simplemente, porque lo que llega a nosotros es la palabra, es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, que me muestra por dónde voy caminando. Entonces Jesucristo le dice, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado. ¿Cuántos le estudian la Biblia? Todos estudiamos la Biblia, ¿cierto? Tratamos al menos de estudiarla. Y cuando no entendemos algo, buscamos libros afines, consultamos a alguien que sepa. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado, porque creen que así alcanzarán la vida eterna. O sea, Jesucristo, delante hablaba con un joven y le decía, Dios nos conoce. Antes de que los pensamientos lleguen, Él ya sabe lo que yo voy a decir, lo que voy a hacer. Entonces Jesucristo mira a los discípulos o a estos hombres y les dice, ustedes estudian la Biblia. Y ellos, sí, estudiamos la Biblia. Pero Jesucristo luego de eso les dice, claro que ustedes estudian porque creen que de esa forma van a tener la vida eterna. Craso error. No por estudiar la Biblia tengo vida eterna. No por venir una vez al mes, una vez a la semana, todos los domingos a la iglesia tengo vida eterna. No. La vida eterna no se consigue por lo que yo hago. La vida eterna no se consigue porque me bautizo. La vida eterna no se consigue porque hablo en lenguas, o porque profetizo, o porque levanto las manos. No. O sea, nosotros somos los que a veces colocamos reglas y colocamos algunos parámetros para poder alcanzar la vida eterna. Hay iglesias que conversaba con mi hija hace unos días atrás, y me decía, papá, mira, esto pasó y resulta que la iglesia donde va esta persona es una iglesia donde le dicen que si tú no te bautizas no tienes vida eterna, no te vas al cielo. Existen iglesias así. O sea, si tú no haces esto, no te vas al cielo. Si tú no diezmas, no te vas al cielo. Si tú no ofrendas, no te vas al cielo. No. Entonces Jesucristo le dice a los discípulos, miren, ustedes leen la Biblia. O sea, me corrijo, no son los discípulos, eran los escribas y fariseos y todos los que querían escuchar a Jesucristo para criticarlo. Jesucristo les dice, ustedes estudian la Biblia. Sí, sacan pecho, estudiamos la Biblia. Pero luego les agrega, porque ustedes creen que así van a alcanzar la vida eterna. Entonces, estudiar la Biblia, el objetivo no es alcanzar un grado más, no es decir yo conozco más, yo sé más. El estudiar la Biblia no es para sacar pecho y decir miren lo que yo conozco. Por ejemplo, yo puedo citar muchas citas y repetirlas, pero cuando yo repita alguna, usted, oye Víctor, pero dime, ¿dónde está? Ahí me pillaron. Porque para recordar Juan 3:23, esa parte es la que me falta. Delante le cité una cita a un amigo y él esperaba que yo le dijera dónde estaba. No me acordé nunca dónde estaba. Entonces, eso a lo mejor a ti te pasa lo contrario, te acuerdas del nombre y del número, pero no te acuerdas de todo el texto, porque somos distintos, somos diferentes. Pero nuestro afán no es dar cátedra, ni tampoco decir, miren, se sabe la Biblia completa. No, estudiamos la Biblia,
porque en ella vamos conociendo más a Dios. Y al conocer más a Dios nos conocemos a nosotros mismos. Y al conocernos a nosotros mismos vamos viendo el camino por el que estamos caminando y nos damos cuenta que estoy equivocado y me cambio. O estoy por el buen camino, sigo adelante. Porque a través de la Escritura Dios nos habla, nos enseña, nos corrige. Entonces continúa Jesucristo diciéndoles: sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, o sea, ustedes leen la Biblia. Sí, Señor, yo la leo la Biblia. Pero ustedes la leen porque quieren alcanzar la vida eterna. Eso está equivocado. No es así. Pero luego les agrega: sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. O sea, ustedes quieren alcanzar la vida eterna. Sí, la queremos alcanzar. Y por eso leemos la Biblia. Porque queremos alcanzar vida eterna. Jesucristo les dice: están equivocados. No es por leer la Biblia. Es por creer en mí. Y ustedes no quieren creer en mí. No quieren creer en mí. O sea, están haciendo lo correcto, están leyendo la Biblia, pero el propósito es el equivocado. Para alcanzar la vida eterna hay que creer en Él. Y una vez que creemos en Él, vamos a alcanzar la vida. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice a los que leen la Biblia, dice a los que creen en mí, a los que me aceptan. El apóstol Pablo en Romanos dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero fuera de eso, en el contexto en que Pablo está diciendo esto y a quien se lo está diciendo, tiene varias implicancias más. Varias implicancias más. Si alguno de ellos que vivía en Roma confesaba públicamente que Jesús es el Señor, era un hombre o una mujer valiente. Valiente, absolutamente. Porque decir Señor a otro que no fuera César era condena de muerte. Porque César era el Dios. César era el que mandaba. César era el Señor de Roma. Entonces, que viniera alguien y dijera: yo confieso que Jesucristo es el Señor, quien escuchara o quien lo acusara y lo detuvieran, era condena de muerte. Entonces, Pablo, cuando escribe a los romanos, le está diciendo: hermanos, cualquiera de nosotros que sea capaz de decir Jesucristo es el Señor, ese será salvo. No tan solo salvo de una muerte física probable, sino también salvo para vivir eternamente. Que si te toman preso y te colocan en la hoguera, como lo hizo Nerón con una cantidad de cristianos y iluminó Roma toda una noche con gente quemándose, esos cristianos murieron, pero murieron salvos y murieron por haber confesado que Jesucristo era el Señor. Así de simple. Hoy día nosotros no vamos a morir. Nadie nos va a condenar por decir Jesucristo es el Señor. Pero Dios desea que nosotros, sus hijos, leamos las Escrituras, creamos en Cristo para ser salvos. Pero que también confesemos que Cristo es el Señor, que nuestra boca lo confiese, lo diga. Pero una vez que lo digamos, Jesucristo también espera que nosotros hagamos las acciones que corresponden a los hijos de Dios. Los judíos le dijeron: no somos esclavos. Desde Abraham no somos esclavos. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a Romanos, en el capítulo 8, habla acerca de la esclavitud. Si ustedes leen Romanos con detención, capítulo 8, Pablo habla acerca de la esclavitud. Y esta esclavitud no tan solo es, al hablar de esclavitud, no es esclavitud tan solo física, sino también es una esclavitud espiritual que nos ata y que no nos deja seguir avanzando ni creciendo, sino que nos detiene en nuestro desarrollo. Y son cosas externas que vienen a llegar a nuestra vida, y como bien lo explicaba Roberto el domingo pasado, esto tiene una palabra, y muchas veces es una palabra que la pasamos por alto y no nos damos cuenta lo importante que es. Cuando decimos pecado,
Y el salmista en uno de sus salmos dice, y con mucha convicción le dice a Dios: Señor, escudriñame y muéstrame si en mi vida, si en mi corazón hay un camino de perversidad. Muéstrame, examíname y muéstrame si hay algo para poder cambiarlo, porque hay oportunidades en nuestra vida que no nos damos cuenta que hay algo que nos está afectando, que nos está haciendo daño. No nos damos cuenta que lo que estamos haciendo, que lo que estamos pensando, que por el camino que estamos caminando va a tener un momento en que va a haber algo que va a causarnos problemas. No podemos andar la vida confiadamente. Tenemos que prestar atención. No podemos creer en todo lo que se nos diga, porque algo puede pasar. Me recuerdo, hace poco hubo una demanda de una familia que escuché la noticia, desconozco, a lo mejor tú la escuchaste bien y sabes si es chileno o no. La verdad no lo sé. Escuché la noticia, simplemente un señor que tomó su teléfono, se subió al auto, colocó Google Maps y les hizo caso en todo. Dobla a la derecha, gira a la izquierda, sigue a la derecha, etcétera, etcétera. Pero resulta que el camino le llevó, iba seguramente por una carretera, ¿ya? Y en la carretera había un puente. Pero Google Maps no sabía que el puente estaba roto. Y en ningún momento la española le dijo: detente. Así que avance. Tuvo un accidente y el caballero murió. Como digo, la escuché hacer la noticia, pero no sé si fue chileno o extranjero, no lo sé. Y hay una demanda a Google por esta muerte. Entonces muchas veces nosotros caminamos y le hacemos caso a todo lo que nos rodea, a los amigos, a las amistades, al jefe, al compañero de trabajo. No nos damos cuenta, porque tiene buenas intenciones, entre comillas. Claro, a lo mejor como persona tiene buenas intenciones. Y sigo caminando. Y llega un momento en que no me doy cuenta que estoy metido en un embrollo. Entonces el salmista dice: escudriñame y muéstrame si en mí hay algo raro, hay algo que no sea lo correcto. Y el apóstol Pablo, cuando en el capítulo 8 habla acerca de la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado. Y el mismo Romanos habla y dice: porque la paga del pecado es muerte. Claro, esa era la ley. La ley decía que si yo pecaba tenía que morir irremediablemente. De forma irremediable. Pero luego viene entonces la segunda parte de este texto, dice: más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios, como cantábamos en una canción, es vida eterna. Porque es el amor que Dios tiene para mí, es darme vida, pero esa vida me la quiere dar con todo su amor, con todo su afecto. Por eso murió Cristo por mí en la cruz. Pero Él quiere también que yo reaccione. Entonces la esclavitud siempre está a nuestro alrededor buscando cómo. Hubo un periodo de la historia de la humanidad, que es la Edad Media, o también le llaman el oscurantismo, ¿ya? Con una cantidad de años, ¿ya? Donde no había libertad absoluta, estaba todo restringido, todo guardado, todo oculto. Incluso la palabra de Dios, la iglesia cristiana de la época también era hacia adentro. La escritura de ella era solamente para algunos y no para todo el pueblo. Entonces durante mucho tiempo no hubo palabra fresca, no hubo palabra viva, no hubo palabra que animara, que restaurara, que sanara, que salvara, que llevara al hombre a encontrar a Dios como el perfecto y a su Hijo Jesucristo como el Salvador. Hasta que llega el año 1500, 1400, ahí comienza realmente el movimiento de reforma y tal vez con algunas personas antes. Nosotros inmediatamente pensamos 1517, Martín Lutero. Claro, él fue la punta del iceberg arriba, pero de la punta del iceberg hacia abajo nos encontramos con varios años y con varias historias y varios personajes y varios hombres valientes que comenzaron también a hablar de esto, que al final termina Martín Lutero hablándolo y publicándolo abiertamente. Pero antes de Martín Lutero hubieron muchas personas, del año 1400 o a lo mejor antes hasta el 1517. Entonces la palabra de Dios estuvo oculta. Y no había luz, no había claridad. No había algo que alumbrara el camino de los hombres. No había alguien que proclamara la verdad de Cristo, como lo proclamamos hoy. No había una Biblia en tu casa para que pudieras leerla y escudriñarla y saber lo que es bueno y lo que es malo. Y la interpretación que se le daba a la Biblia por algunas personas era antojadiza. Hay muchos hombres que cuando estudiamos nos damos cuenta que hubieron hombres
tremendos de Dios en esa época, hombres y mujeres. Pero frente a la mayoría de lo que era la iglesia cristiana de la época, el tema estaba complicado. Entonces Dios tiene que hacer cosas, tiene que hacer movimientos, y poco a poco comienza a encenderse en muchos corazones esto de la libertad. Pero no tan solo la libertad de hacer cosas, sino que la libertad de tener la Biblia en tus manos y poder leerla. Y poder pedir al Espíritu Santo que te hable como nos habla a nosotros hoy día. Hasta que llega Martín Lutero. Y eso es lo que durante el próximo mes también vamos a ir recordando, algunas cosas importantes de cómo llegamos a tener este movimiento tan importante que es la Reforma. Pero la Reforma no es tan solo la separación de la Iglesia Católica con la Iglesia Protestante. Eso es parte de, pero hay otras cosas tan interesantes e importantes que antes no se hacían y que ahora, producto de la Reforma, sí se pueden hacer. Porque nosotros no somos luteranos, que fue la primera iglesia. La otra gran iglesia es la iglesia calvinista, otro hombre también muy importante dentro de la historia de la Reforma. Pero todos ellos, tanto Martín Lutero como Calvino y como otros más, lo que hicieron fue leer las Escrituras y darse cuenta que no es a través de leer la Escritura, como los escribas y fariseos, ellos iban a alcanzar salvación, sino que la salvación se alcanzaba, como sigue leyendo el mismo texto Jesucristo cuando habla con ellos, y les dice: ustedes leen la Escritura, porque en ellas encuentran que yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, el que les puede salvar. Y a través de mí podrán encontrar el perdón de sus pecados y tendrán la libertad, ¿ya? La libertad para poder decir, como dice el apóstol Pablo en Romanos, confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Cuántos podemos confesar hoy día que Jesucristo es mi Señor? Con la implicancia que esto tiene. Jesucristo es mi Señor. La implicancia que tiene es que si es nuestro Señor, es nuestro amo. Y si es mi amo, hago todo lo que Él me dice. Pero muchas veces las decisiones las tomamos nosotros y nosotros. Será necesario que tal vez yo, ustedes, todos o algunos, podamos tomar la Biblia, buscar el Salmo 51 y decir: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Conforme a la multitud de tus bondades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque contra ti he pecado. No es contra el Roberto, el pastor, contra Alejandra, la de alabanza, no, es contra ti. Contra ti he pecado. Entonces, todo eso lo podemos hacer cuando entendemos que Jesucristo es el Señor. Como Él es el Señor de mi vida, voy a hacer lo que Él quiere. Y lo primero que Él quiere es perdonar mis pecados. También Él quiere sanarme. También Él quiere ayudarme. También Él quiere darme paz. Quiere quitar mis temores. Quiere darme fuerzas. Él lo quiere todo para nosotros. Pero es importante entonces que creamos en Él como el Señor de mi vida. Les invito a que nos coloquemos de pie. Vamos a orar, pero Fiorella me hace seña que quiere decir algo y Roberto me dice que sí. Ya pidió permiso y yo no puedo decir nada más. Si no, después el pastor me reta. Hola. Está relacionado esto con lo que estábamos hablando hace rato. Esto en verdad lo sentí de compartir el domingo pasado, pero no hubo momento. Y también es parte de un versículo que mi papá leyó hace un rato de Juan 5:39, que en otra versión la leí hace unas 2 semanas atrás y me gustaría compartírselo a ustedes porque fue algo que a mi corazón llegó como
muy profundamente a hablarme. Y dice, bueno, es muy parecido a lo que leyó mi papá, la primera parte de: ustedes tienen constantemente sus cabezas en sus Biblias, pensando que así van a alcanzar la vida eterna. Pero ustedes están ignorando el bosque por el árbol. Así como que estamos prefiriendo un árbol frente a todo un bosque que está frente a nosotros. Todas estas escrituras hablan sobre mí. Y esta es la parte que a mí más caló en mi corazón, que dice: y aquí estoy yo, parado frente a ti, y tú no estás dispuesto a recibir la vida que tanto dices que quieres. Muchas veces nosotros nos acercamos a la Biblia con la buena intención de querer aprender de ella, pero a veces nos enfocamos en eso, como llenarnos la cabeza de datos. Y es bueno, no estoy diciendo que estudiar la Biblia sea malo, pero a veces ignoramos como la médula de la Biblia, que es como la puerta que nos conecta con Jesús, para tener un encuentro profundo con Él, porque Él quiere transformar nuestras vidas, pero nosotros muchas veces no estamos dispuestos a recibir lo que nosotros mismos le decimos: Dios, yo necesito ahora que tú este peso que llevo conmigo lo quites. Y muchas veces lo oramos, pero aún así aferrándonos a eso, como no soltándolo. Entonces, esta palabra de que Él mismo te diga así como: cada vez que tú lees la Biblia, yo estoy parado frente a ti, pero tú no estás dispuesto a recibir eso que tú tanto dices que quieres. Siento que es algo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes, y que se empiecen a cuestionar como qué es esa incomodidad que han llevado por tanto tiempo, que saben que tienen que soltar, pero no han querido soltarla, porque a veces el dolor se hace cómodo y sabemos que son cosas que tenemos que cambiar, pero ya es algo de tanto tiempo que lo hacemos parte de nosotros. Entonces yo creo y siento de Dios que Él quiere sacar ese dolor o esa carga que han llevado por tanto tiempo y que han orado para que Él la quite, pero aún no están dispuestos a hacerlo. Entonces Dios siento que quiere decir eso, así como: por favor, recibe lo que yo te quiero dar hoy. Por favor, suelta, porque yo estoy dispuesto. Solo necesito que ahora tú estés dispuesto a recibir eso que tú tanto dices que anhelas. Espíritu Santo, ven. Visualizo el texto de Apocalipsis cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. En esta mañana, Señor, tú estás acá con nosotros. Y como decía Fiorella, queremos ver el bosque. Te queremos ver a ti. Te queremos recibir a ti. Y a través de esta palabra tú algo nos estás diciendo, algo en lo personal y en lo como comunidad nos estás diciendo. Espíritu Santo, ven. Que podamos votar, tal vez en forma silenciosa, con nuestros labios, lo que nos está pasando. Y permitir que el Señor de la vida nos dé la vida. Permitir que el Señor, que es el pan, nos alimente. Permitir que el que es resurrección provoque en nosotros la resurrección espiritual. Permitir que Él nos dé el agua que salta para vida eterna. Permitir que Él alumbre nuestro camino y nos muestre los errores que hemos cometido. Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo, ven. Queremos recibir de ti en esta mañana lo que nos hace falta. Queremos recibir de ti lo que mis hermanos en este momento están diciendo con sus labios y que está dando vueltas en su mente. Pero todos escuchamos tu voz que dice: todo lo que pidas a mi papá, Él lo va a dar, porque lo conozco muy bien. Porque lo conozco muy bien y Él te va a dar lo que necesitas. Espíritu Santo, ven sobre nosotros y danos a los que estamos aquí reunidos y a los que están en sus casas, lo que están pidiendo. Enio, que estás tal vez trabajando, Espíritu Santo me dice que te diga que Él te ama y que Él va a responder la oración que hay en tu corazón. Espíritu Santo, ven. Los hermanos están orando y están pidiendo con todo su corazón y están diciéndote: ven, libértame, perdóname, cámbiame, lava mi mente, lava mi corazón, lléname de gozo y alegría, sana mi cuerpo enfermo, sana mi espíritu que está adolorido, sana mis relaciones, Señor, con mi familia. Libérame de las cadenas que me están atando y que no me dejan avanzar como yo mismo quisiera. Espíritu Santo, ven. Ven sobre esta iglesia que está orando. Porque creemos en la palabra cuando dice que los huesos secos van a revivir. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. No es una frase cliché. Es el deseo de nuestro corazón, porque queremos ser hombres y mujeres diferentes. Que a través de ti, Jesús, alcancen vida eterna. Pero también que a través de ti, Jesús, vivamos el día de hoy como si estuviésemos viviendo contigo en la eternidad, con gozo, con alegría, con fuerzas, con ánimo, para cantar, para proclamar, para decir amén, para decir glorias a Jesús, para decir aleluya, para leer la Escritura, para empaparme de tu presencia, para orar por los necesitados, para pedir sanidad por los enfermos. Quítanos el temor y haz las obras del reino en medio nuestro. Aleluya. Sí, Jesús, oramos y nos presentamos nosotros tal como somos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús.